Hola amigos, el señor J-Rex me dijo que si sería capaz de hacer una moladora de cartón y no contento con eso, Tom Moore me dijo que si tendría huevos en hacer que fuera capaz de cortar metal. Bueno, pues comenzamos. Lo primero que tenemos que hacer es descargarnos la plantilla que os dejo como siempre en la descripción del vídeo. La imprimimos, la recortamos y una vez que tengamos la silueta tenemos que pasarla al cartón y usaremos la misma técnica que usamos para hacer el taladro, que os dejo aquí arriba en la esquina superior derecha por si queréis echarle a ese vídeo un ojo, que es una auténtica pasada. Pero bueno, a ver cuál os gusta más, si el taladro o esta radial o amoladora. La técnica ahí veis, simplemente con un spray así medio viejo que tengo, voy contorneando y quedará por pintar donde la silueta estaba cubriendo la zona del cartón. Súper fácil de plasmar cualquier silueta. Ahora con el cúter y mucho cuidado porque estas herramientas cortan una barbaridad. Vamos haciendo el perfil o el perfilado y ya está, no tiene más secreto. Lo mismo que con el taladro, no hace falta ser súper precisos. Ahí vemos que cuadre bien y el centro, muy importante. Marcamos el centro en todas las láminas, todas las capas que va a tener nuestro cuerpo central. El motor, el mismo de la otra vez, y para hacer la figura, digamos, para poder hacer el agujero hueco, me sirvo de un taponcito que tenía. Ahí vemos que cabe perfectamente, así que esto lo repito en todas las otras láminas. Pero para que el motor quede bien sujeto tendremos que hacer una especie como de vaso de cartón, que es lo que va a abrazar al motor porque va a tener que aguantar bastante tensión. Aquí tenemos dos motores y este es el que vamos a usar, el que tiene el mandril del taladro o el portabrocas. Y esta pieza que veis ya la veremos más adelante, pero es lo que va a sujetar el disco de corte. Ahí ponemos el vaso de cartón que hemos creado y esto luego lo pegamos o lo vamos a pegar en la parte superior y veis que asoma un poquito el mandril del taladro, pues ahí está perfecto. Como siempre vamos a usar la forma más normal en este canal de pegar las cosas, que es pistola de silicona caliente. Y mientras vemos el proceso os invito a que me pongáis en los comentarios qué otra herramienta queréis que haga. Es que no tengo problema, la que vosotros me digáis en mayor o menor medida la traeré al canal y será totalmente funcional. Una vez pegadas todas las láminas vamos a hacer el circuito eléctrico, súper sencillo, pero eso sí respetando la polaridad del motor y de la fuente de alimentación, color rojo positivo, color negro negativo. Ahí hemos hecho la soldadura y ahora sí tapamos la base del vasito o bueno, tapadera del compartimento que alberga el motor. Ahí vamos a poner el interruptor o el pulsador que accionará nuestra radial o amoladora, que yo al menos la conozco por estos dos nombres, pero seguro que en un montón de países se llamará de formas distintas. Si queréis dejármelo en los comentarios también lo leeré porque me encanta saber cómo se llaman las herramientas en otros países. Bueno, es que de verdad se escucha cada nombre que a mí me resulta súper curioso. Vale, la forma de proceder para poner el pulsador es ponerlo en serie. Por ejemplo, elegimos el negro, el negativo, e intercalamos en medio el pulsador. Ya está. Podemos hacerlo con el negativo o con el positivo, sin problema. Ponemos silicona caliente y lo fijamos ya en su sitio. Un poquito más para que no se salga y ponemos ya el resto del hilo en su lugar para que no sea un problema a la hora de cortar. Porque imaginaros que el disco secciona el cable, bueno, podría haber, bueno, en este caso son 25 voltios, pero mejor que no se produzca ningún corte en cable eléctrico. Este rebaje que acabamos de hacer es simplemente para poder cortar cosas y que no tropiece el objeto con el cuerpo de la moladora. Y ahí hacemos un pequeño, bueno, digamos, vaciamos esa parte para poder luego apretar firmemente lo que va a sujetar el disco de corte. Ahí tenemos un disco de corte normal y corriente y esto va a ser el protector en caso que el disco de corte saliera disparado, que cualquier amoladora lo lleva por precaución o seguridad, la nuestra también. Imaginaros que el disco de corte sale disparado, oye, pues también nos puede hacer daño, así que siempre la precaución en el trabajo es muy importante.
Vamos a poner la última parte de este protector, que es la parte, digamos, que ya cierra y evitará que salga disparado. Solo podrá salir disparado hacia abajo. Y por cuestiones de rotación, que luego veremos, el sentido de rotación siempre se irá hacia adelante y no nos dará a nosotros. Y aquí tenemos la moladora a falta de colocar el disco, pero claro, tendremos que fabricar el disco. Vamos a hacerlo inicialmente de papel, aunque admito, luego de hacer el vídeo, y en estos momentos, claro, lo estoy editando, sé lo que ha pasado. El disco de papel que he hecho, el disco era muy delgado, así que en futuros vídeos que tengo pensado voy a intentar hacer un disco de papel pero un poquito más grueso, y ahí sí que vamos a cortar un montón de cosas. El sujetador de disco de corte simplemente son como dos arandelas, que una de las partes lleva goma, que va a tener mucha adherencia, y entre ellas ponemos el disco y luego apretamos con la tuerca el tornillo y ya hace presión. Eso lo colocamos en el mandril, con el alicate apretamos y ya está solucionado el tema del disco de corte, que resta alimentar con la fuente de 24 voltios 5 amperios, que va a generar, vamos, electricidad y corriente suficiente para que nuestra radial corte de lo lindo. Y aprovecho para deciros que tengo una batidora que está rota, pero el motor de 220 funciona perfectamente, así que decidme si queréis que aproveche ese motor súper potente para algún proyecto. Vamos al test 01. Comenzamos disco de papel contra trozo de cartón. Recordemos que el disco es de DIN A4, papel de oficina, y corta, pero bueno, ahí vamos a ver que llega un momento en el que sucumbe contra el cartón, pero sé que es por culpa de lo fino, lo delgado que es este disco de corte. Ya veréis cuando haga el de papel grueso, que va a ser una locura. Pero bueno, sustituimos por un disco de corte, pero de corte de metal, de amoladora real. Vamos a ver si es capaz de moverlo y bueno, a ver qué sensaciones nos da en el corte, si tiene fuerza este motor y nuestro invento casero. Y bueno, este tubito de plástico realmente no ofrece casi resistencia, las revoluciones prácticamente siguen igual. Probemos con otro tubo de PVC un poquito más grueso, y aquí sí que vemos que va ya frenando, pero para nada, tampoco es rival, así que vamos a subir un poquito el listón. Y de hecho un listón de madera es lo que vamos a cortar ahora. Ahí tardamos un poquito más que con el tubo de PVC, pero oye, también lo cortamos. Por lo tanto, por ahora nuestra radial está siendo muy funcional. Y claro, no podía acabar el vídeo sin demostrar que es capaz de cortar esta barra plana de hierro macizo. Y ahí tengo que hacer pausas para que vuelva a coger revoluciones y al final consigo el objetivo, el de cortar ese pequeño trozo de hierro. Dejadme un gran like si creéis que el vídeo lo ha valido y decidme qué otra herramienta queréis que haga con cartón.